Hebreos 11:1 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y no podemos hablar de fe sin mencionar a Abraham. Y esta ocasión quiero compartir con ustedes uno de los pasajes más tremendos acerca de la vida de Abraham. Se encuentra en Génesis 22 y dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham iba a pasar una de las pruebas más tremendas. Recordemos que Dios había hecho pacto con él. Y un pacto, una alianza, en la Biblia es algo sumamente sagrado, sumamente importante. Ninguna de las dos partes que intervienen en el pacto pueden negar alguna cosa entre el uno y el otro. Ciertamente Dios iba a probar esa fidelidad en Abraham. Si Abraham iba a ser fiel a su pacto, a su alianza, no debería negar a su único hijo. Y de la misma forma, Dios no negaría al suyo. Aquí encontramos en el texto de Génesis lo siguiente, versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Isaac es figura de Cristo. Cuando veo aquí a Isaac levantando sobre sus hombros la leña para el holocausto, puedo visualizar a Jesucristo cargando la cruz donde él iba a sufrir en el Calvario. Por lo tanto, aquí vemos a Isaac como un hombre también obediente, sumiso, un sacrificio realmente completo, de la misma forma que nuestro Señor lo fue. Dice el versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Es una pregunta que retumba en el mundo espiritual. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Aquí Dios está hablando de verdades espirituales muy tremendas, que ciertamente no se estaban cumpliendo en ese momento en la vida de Abraham, pero que estaban apuntando a algo mucho mayor que vendría más adelante. Y en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 29 nos dice: el siguiente día vio Juan el Bautista, a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaac está preguntando en el mundo espiritual: ¿dónde está el Cordero de Dios para el holocausto? Y Juan el Bautista, 2000 años después, responde también por la llenura del Espíritu Santo que había en él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Respondiendo a ese interrogante que 2000 años atrás Isaac consultó a su padre. ¿Y qué respondió Abraham ese entonces? Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham estaba seguro de en quién había confiado. Hebreos capítulo 11 nos dice lo siguiente acerca de él. Y podemos ver que Abraham, aunque el mandato de Dios aparentemente iba en contra de sus designios, porque en el capítulo 12 de Génesis, Dios había prometido a Abraham que de él haría una nación grande. ¿Cómo es posible que ahora a estas alturas, siendo Abraham un anciano, su esposa sumamente anciana también, y teniendo un solo hijo, Dios le pediría que sacrifique a su única descendencia? Pues aquí entra la fe de Abraham. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, nos dice en el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir.
En otras palabras, Abraham no se negó a Dios, primeramente porque sabía que tenía una alianza con Él, tenía un pacto con Él, y no podía negar a su único hijo si Dios se lo pedía. Y además Abraham estaba seguro, Él va a cumplir su promesa, porque aunque yo sacrifique a mi hijo, Dios tiene el poder aún para resucitarlo si es necesario. Pero Dios va a cumplir su promesa, esa promesa que me dijo, haré de ti una nación grande, te bendeciré, te engrandeceré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. No importa si Dios a estas alturas me dice, sacrifica tu sueño, sacrifica a tu hijo. Yo voy a obedecer, porque estoy en alianza con Él. Y yo sé que Él va a cumplir, aunque me pida que sacrifique mi sueño, lo sacrifico. Y Él puede resucitarlo. Ciertamente Dios estaba probando la fe de este hombre. Y qué maravilloso ver a un hombre realmente de fe. A un hombre que no cuestiona la voluntad de Dios. A un hombre que no se opone a la voluntad de Dios. A un hombre que no se deja llevar por su razonamiento o por su entendimiento de las cosas. Él decide sencillamente obedecer a aquel que es Señor y Dios de todas las cosas. Qué hermoso es lo que sucede luego de esto. Nosotros conocemos la historia. A punto ya de ser degollado su hijo, vemos que en primer lugar Isaac no pelea por su vida, no se rehúsa. Es más, como decíamos, él carga sobre sus hombros la leña para su sacrificio y se deja atar y se deja recostar sobre el altar. Y cuando Abraham estaba a punto de degollarlo, ahí se aparece el ángel de Jehová y le dice, alto, no le hagas daño al muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. El versículo 15 nos dice lo siguiente, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La simiente de Abraham, nuestro Señor Jesucristo. Abraham, hombre de fe. Isaac, hombre de fe. Hombre que no cuestionó. Hombre que se entregó. Hombre que no dudó de la palabra de Dios. Aprendamos de este pasaje la importancia que tenemos nosotros como hijos de acercarnos a la presencia de Dios. Y cuando tú y yo recibimos palabra de Él, no dudemos de Él, pues Él es fiel para cumplirla y lo va a hacer. Tú y yo estamos en alianza con Dios, como Abraham estableció esa alianza con Él por iniciativa de Dios mismo. Y Abraham no se negó, ni negó nada que Dios pudiera pedirle, porque sabía y confiaba de que Dios no faltaría a sus promesas. Ten la confianza que Dios no va a faltar a las promesas que te ha hecho a ti. Ten la confianza de que Dios no se ha olvidado de ti. Tú solamente ten esta actitud de fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Aunque no lo veas, aunque todavía no lo tengas, ten fe, ten seguridad. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y Dios va a cumplir lo que te ha dicho, de una o de otra forma. No lo dudes jamás. Dios te bendiga. Shalom.